Bien, entonces vamos con la constante de acidez y basicidad. ¿Qué vamos a encontrar? La constante de acidez del grupo carboxilo. Entonces tengo que ver si yo tengo un aminoácido que sea comparado con un ácido alifático normal y comparo sus constantes de acidez, en este caso los valores de pKa. ¿Qué veo? Que los valores de pKa son menores que lo que esperamos para un ácido carboxílico normal. En este caso, que es, estamos comparando alanina y ácido propanoico porque tienen el mismo número de átomos de carbonos, vamos a ver que este ácido del aminoácido es más ácido que el de un ácido normal. ¿Por qué? Porque tengo un grupo amino acá, que encima de todo está protonado, que va a ser atractor de electrones, ¿sí? Y puede estabilizar mejor la carga negativa del ion carboxilato y por lo mismo lo va a hacer más ácido. Mientras que si comparamos también un aminoácido contra una amina normal, vamos a ver que el grupo amino de los aminoácidos es menos básico, o sea, es más ácido que el de las aminas normales. Y esta es la influencia que causa el otro grupo funcional sobre los valores de acidez o basicidad. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Los ácidos, el grupo ácido del aminoácido es más ácido que el de un ácido sin este grupo amino acá, y estos grupos amino van a ser menos básicos que el de una amina de tamaño comparable. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, volvemos a los valores que nos presentan para todos los aminoácidos. Siempre nos los van a dar en forma de valores de pKa. Y podemos ver que aquí, en general, este valor de pKa del ácido carboxílico es más o menos constante, ¿sí? Aproximadamente 2, con algunas excepciones que son, bueno, este es 1,99, es 2, que son ligeramente más ácidos. Mientras que los valores de pKa del grupo amino, se recuerdan que está como sal de amonio y eso es lo que estamos viendo, es este grupo como NH3, no como NH2, vamos a ver que la mayoría están en valores cercanos a 9.5 en adelante. Pero hay un siguiente valor, que es el que les mencionaba ayer, que eran los valores de las cadenas laterales. En algunos casos, cuando tenemos aminoácidos básicos, como sería la arginina, vamos a encontrar un segundo valor de pKa acá, en la lisina también y en la tirosina también, mientras que vamos a encontrar en el caso del ácido aspartico estos, y el ácido glutámico estos valores. Estos corresponden a las ionizaciones del segundo grupo carboxilo que presentan, mientras que estos, por ejemplo, son del segundo grupo amino que tienen. Entonces, vamos a encontrar diferentes valores de pKa en las cadenas laterales. Esto va a afectar lo siguiente, que es el punto isoeléctrico, que es lo que aparece también en todas sus tablas cuando ustedes consultan aminoácidos. Les va a aparecer el nombre, les va a aparecer la abreviatura, les va a aparecer una constante de acidez del grupo ácido carboxílico, la constante de acidez del grupo amino, una tercera constante de acidez que va a depender si el aminoácido es ácido o básico, y un último valor que aparece como PI, que es el punto isoeléctrico. Ese punto isoeléctrico se define como el valor de pH en el cual la carga neta del aminoácido es 0. A eso se refiere. Quiere decir que en ese valor de pH, el 100% de mi aminoácido va a estar en esta forma. Completamente protonado del grupo amino y completamente desprotonado del grupo carboxilo. Es un valor importante, en ese punto es neutro. A valores de pH menores,
mi aminoácido va a estar con el grupo amino protonado y también el grupo carboxilo protonado, y mi carga neta pues va a ser positiva, o sea, va a ser catiónico, y a valores de pH superiores al punto isoeléctrico, pues yo lo voy a tener con carga negativa, en forma aniónica. ¿Qué tanto? Pues va a variar. ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico y por qué es importante? Cuando yo tengo un aminoácido simple, o sea, los que clasificamos como neutros, el cálculo del punto isoeléctrico simple y sencillamente es promediar los valores de pKa para los dos grupos funcionales que tiene, ¿sí? Entonces, en el caso de la alanina, yo saco el promedio de los valores de pKa y encuentro que su punto isoeléctrico va a ser 6.02. ¿Qué significa esto? Que a un pH de 6, la alanina va a tener una carga neta 0. A un pH de 2, mi alanina va a tener un valor de pH o va a tener una carga neta positiva, porque un pH de 2 es más chiquito que el pKa, ¿sí? Y a un pH de 10, que es más grande que este pKa, toda mi alanina va a tener una carga negativa. Va a estar este desprotonado y este con carga negativa. Pero a pH 6.02 no va a presentar una carga. En bioquímica ustedes pueden ir haciendo cálculos y a los de analíticos, me imagino que también les importa eso, no sé si se los dan. Puede uno hacer cálculos a un valor de pH, digamos, 4. ¿Qué tanto porcentaje del aminoácido está en forma catiónica? ¿Qué tanto está en forma neutra, por ejemplo? Entonces, eso se puede hacer, pero no está dentro de los objetivos de este curso. No vamos a calcular. ¿Qué es a lo que se refiere esta grafiquita? Entonces, en el punto isoeléctrico, esta es una curva de valoración y ustedes lo pueden ver desde ese punto de vista. En este punto isoeléctrico, todo mi aminoácido está en esta forma. Carga neta, 0. En un pH, aquí es un pH cercano a 12, todo, el 100% de mi aminoácido va a estar en forma aniónica. Y acá, en un pH de 0, por ejemplo, todo mi aminoácido va a estar en forma catiónica, aquí. Hay puntos intermedios en mi curva de valoración. Esta es una curva sencilla. Digamos acá que hay un mini punto de inflexión. Y aquí voy a tener en porcentajes equivalentes 1 a 1, aminoácido en forma neutra y aminoácido en forma catiónica, de esta misma manera acá. Pero hay diferentes posibilidades arriba o abajo de este punto. Entonces, este es un ejercicio para cuando ustedes hacen cálculos de equilibrio, más que todo en química analítica. Ahí les deberían de dar esto con mucho detalle porque es lo que ellos dominan muy bien. Nosotros, como les digo, no lo vamos a ver, solo nos interesa saber a qué pH vamos a tener todo nuestro aminoácido en forma neutra, y más adelante vamos a ir viendo qué está pasando, ¿sí? Pero esto es lo que nos interesa. Entonces, este es mi punto isoeléctrico. Si tengo un aminoácido normal, pues solo calculo el promedio de las dos valores de constantes de pKa que me dan en la tablita. Y en la tabla pues me ahorraron el problema y ya tengo el punto isoeléctrico. Ahora, si el aminoácido tiene 3 constantes de pKa, o sea, puede ser un aminoácido ácido, un aminoácido básico, que ahí van a tener 3 valores de pKa. El punto isoeléctrico lo vamos a calcular igualmente haciendo un promedio, pero de las 2 constantes de acidez que tengan valores más cercanos. Quiere decir que si yo tengo en este caso la lisina, que es un aminoácido básico, aquí tengo este pKa que es 1079, este pKa que es 895 y este pKa que es 2.18, yo solo promedio los 2 más cercanos y me olvido del otro.
Entonces, para la lisina, el punto isoeléctrico se calcula de esta manera y tengo un punto isoeléctrico de 9.87. Vimos que en el caso anterior, que era un aminoácido neutro, su punto isoeléctrico es aproximadamente 6, que ahí van a estar casi todos. Mientras que este que es básico, su punto isoeléctrico es 9.87, ya en pH alcalino, francamente. Si tengo el ácido glutámico, voy a tener de nuevo 3 constantes de acidez. 2,19, 9,67 y la tercera constante que es 4,25. Entonces miro cuáles son los más cercanos, este, y esos son los que promedio y encuentro su punto isoeléctrico. Entonces aquí el punto isoeléctrico para este en particular va a ser 3.22, quiere decir que a un pH de 3 va a estar prácticamente en su forma neutra. A eso, esto se les va a preguntar. Entonces, ojo con esto, este es un cálculo muy simple. Se les puede dar una tablita de unos cuantos aminoácidos y que digan que pH 1 van a estar algunos en punto isoeléctrico o no. Entonces, tienen que hacer su cálculo. El punto isoeléctrico realmente va a depender un poco de la estructura de la cadena lateral. Los aminoácidos neutros tienen valores de punto isoeléctrico aproximadamente dentro de un intervalo entre 5 y 6.5, que es un intervalo relativamente estrecho. Los aminoácidos ácidos van a tener valores de punto isoeléctrico menores a 5 y los básicos pues superiores a 6.5. Péptidos y proteínas, que son polímeros de aminoácidos, también van a tener puntos isoeléctricos determinados por su composición. Esto lo ven nuevamente en bioquímica y vuelven a ver esta parte. Y esta parte del punto isoeléctrico es importante porque se emplea para separaciones de péptidos y proteínas más que de aminoácidos, porque aminoácidos libres es poco probable que no los encontremos. Entonces aquí nuevamente tenemos a la lisina, sus valores de pKa son 2.2, 9 y 10.5. El punto isoeléctrico lo calculo promediando estos dos valores, que es 9.75, ¿sí? Y aquí es importante para péptidos, para proteínas y para aminoácidos simples que ustedes puedan escribir este tipo de ecuaciones. Ok. ¿Qué pasa? Esta es la lisina. Si yo la tengo en un medio fuertemente ácido, este va a mantener su protón, este se protona y este se protona. Voy subiendo paulatinamente el valor de pH. ¿Qué va a pasar? El ácido más fuerte se va a desprotonar, que en este caso es el ácido carboxílico, mientras que estos sí siguen protonados. Sigo aumentando el valor de pH. Entonces, se desprotona inicialmente este y ya tengo solamente una carga positiva. Sigo aumentando el valor de pH y voy a tener valores donde se desprotonó este se mantiene protonado y tengo una carga neta. Sigo aumentando valores de pH y desprotoné al final este. Entonces, estos son los cambios que van a ir sucediendo, ¿sí? Y es importante que ustedes puedan verlos, escribirlos, qué es lo que está pasando. ¿Por qué es importante? Porque al hacer esto, nosotros tenemos clara la visión de cuál de los grupos es el que está actuando como ácido, o sea, donador de protones, y cuál está actuando como una base, que es un aceptor de protones. Eso es bien, bien importante para los problemas que se les plantearon en la guía. En la guía de aminoácidos que están ahí, tienen que hacer algunos cálculos de punto isoeléctrico y esto también se pregunta en el examen. Vamos a hacer ejercicios
Y yo les voy a subir a la página de Moodle 2 videos donde se les explica esto muy, muy bien para que ustedes practiquen. Así que no tienen que estar esclavizados a la clase de hoy si no saliera bien la grabación. Yo les subo 2 videos específicamente sobre este punto porque es donde generalmente siempre encuentran problemas. Porque realmente cuesta a veces visualizarlo. Sobre todo si nuestros conceptos de ácido-base todavía están algo tambaleantes, digamos, no están muy sólidos. Es un problema que nosotros hemos venido viendo a lo largo de muchos años. Ahí, ese concepto ácido-base es fundamental para muchas cosas y a veces no está bien comprendido. Entonces, aquí estamos solo viendo ácidos y bases de Bronsted, tampoco es algo del otro mundo, porque solo estamos viendo capacidad de donar o de aceptar protones. No estamos viendo ácidos de Lewis, como hemos visto anteriormente. La histidina, por ejemplo, en la cual, se recuerdan, teníamos un grupo nitrogenado que realmente no es básico, pero el básico es este es mi grupo alfa-amino. Entonces vamos a tener varios valores de constantes. Inicialmente, si yo la tengo en un medio fuertemente ácido, este no pierde su protón porque hay ácidos minerales compitiendo con él. Y los grupos amino se protonan. Entonces tengo una molécula que tiene 2 cargas positivas y es una molécula catiónica. Entonces la encontramos por acá. Si voy subiendo el pH, ¿sí? ¿Qué está pasando? Al subir poco a poco el pH, este ya va a tener la posibilidad de donar su protón al medio y desprotonarse. Genera una carga neta negativa porque ya tengo un grupo carboxilato, pero estos siguen protonados, porque siguen manteniendo una muy buena capacidad para aceptar protones. Sigo aumentando el valor, poco a poco, el valor de pH. ¿Qué pasa? Este sigue desprotonado porque ya no se va a volver a protonar. Entonces ahora uno de estos dos, es el que se tiene que desprotonar y se va a desprotonar con más facilidad. Y voy a encontrarme ahora que tengo una molécula con una carga neta 0, que es acá. Sigo aumentando el valor de pH y ahora logro que se desprotone y llego acá a tenerlo con una carga neta negativa en mi molécula. Esto es lo que les va pasando a mis aminoácidos, sobre todo cuando tengo 2 posibles grupos, realmente 3 grupos que pueden actuar como ácidos o bases. Voy encontrando esto. Si se fijan aquí, mi curva de valoración, lo puedo hacer similar a esto, no es una curva con un punto isoeléctrico tan marcado acá, como en los casos anteriores, porque aquí va a costar. Sigo encontrando puntos aquí. Entonces aquí voy a encontrar, antes que esto, la mitad de estos dos, y aquí, mitad y mitad de estos dos. Entonces, ¿para qué me sirve calcular o determinar o saber qué aminoácidos y sus polímeros, que son péptidos y proteínas, pueden presentar puntos isoeléctricos? Porque me permite hacer separaciones de mezclas, ya sea de péptidos de proteínas o de aminoácidos. A un determinado valor de pH, no todos los aminoácidos van a tener o van a estar ionizados de la misma manera o en la misma proporción. Y esto es lo que se aprovecha para lograr hacer una separación mediante una técnica analítica. Esa sí la practican en bioquímica, si es que logramos estar presenciales del año entrante. Mediante esta técnica que se conoce como electroforesis. La electroforesis necesita un soporte, porque no lo podemos hacer en el vacío, que puede ser un gel, que es lo más común ahora, o bien un papel, porque realmente eso es lo que nos sirve solamente para soportar nuestras especies.
Tanto el gel o el papel están sumergidos en una solución buffer de un pH determinado. Este pH lo determino yo como analista. Porque es el pH en el que nosotros vamos a trabajar esta mezcla de aminoácidos. Entonces, a ese valor particular de pH del buffer, no todos los aminoácidos van a estar 100% en su forma neutra, por ejemplo, sino que algunos van a tener mayor concentración del aminoácido en su forma catiónica y otros mayor concentración en su forma aniónica. Más de alguno va a estar sin carga, pero en general los puedo ir moviendo. Entonces, sobre ese soporte, esos aminoácidos pueden moverse una vez que yo aplique a este soporte dentro de una solución buffer una diferencia de cargas, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en un extremo un extremo positivo y el otro extremo negativo, y dependiendo cómo esté mi aminoácido, si está en su forma catiónica, se va a desplazar hacia el polo negativo, y si está en su forma aniónica, se va a desplazar hasta el polo positivo. Y si no tiene ninguna carga, pues se queda en el punto donde yo lo apliqué. Eso es básicamente una separación por electroforesis. La técnica más viejita, pues, es la electroforesis en papel. Ahora se usan aparatos de electroforesis en gel. Ustedes pueden buscar vídeos en YouTube si quieren ver esta técnica, que yo al final ya no se los subí porque no está dentro de los objetivos del curso y lo van a hacer en bioquímica. Pero es relativamente simple, un poquito trabajoso el procedimiento, porque tienen que preparar el gel y tener un peine para poder tener ranuritas, digamos, donde van a ir aplicando su muestra. Tienen que añadir un colorante para saber dónde está su muestra, porque todo esto no tiene color, y luego logran verlo. Entonces, aquí tienen el sistema, que este es el sistema más primitivo que uno puede hacer. Aquí están las soluciones de pH, de buffer, de pH conocido. Este es mi papel, que va a estar humedecido por la solución de buffer, que me va a servir como... tiene que estar húmedo para que se pueda transmitir la carga. Aquí en el centro del papel aplico yo la mezcla de aminoácidos que voy a separar. Luego lo conecto al ánodo de cátodo y conecto la batería para que haga separación de cargas y veo cómo se mueven después de cierto tiempo. Y ahí los logro separar en función de su punto isoeléctrico y el pH del medio. Entonces, esto es lo que me permite hacer la electroforesis: separar aminoácidos en función de su punto isoeléctrico y el pH del medio. Así funciona la técnica. Este es una de las técnicas que puede ser en gel. Aquí ven las muestras ya con su colorcito, y aquí las pusieron de diferente color para distinguirlas, pero generalmente pueden usar el mismo colorcito. Y ese es el aparato. Aquí tienen ya los electrodos para hacer su separación. Hay de diferentes arreglos, este es uno en particular, pero hay arreglos verticales que son más usados. Entonces, péptidos y proteínas también tienen un punto isoeléctrico y por lo mismo pueden separarse por esta técnica, que en bioquímica se usa muchísimo. Entonces, ¿qué son péptidos y proteínas? Ya que estamos hablando de ellos. Son polímeros de aminoácidos unidos entre sí mediante lo que se conoce en bioquímica como uniones peptídicas, que realmente es una unión amida. Esta unión amida está formada entre el grupo amino del aminoácido A y el carboxilo del aminoácido B, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que estos dos aminoácidos, entonces tengo un grupo carboxilo que va a formar la amida con este grupo amino de acá. Yo sé que en la formación de una amida libero agua al medio. Y al final tengo acá, esta es la unión peptídica,
¿Qué es importante y qué nos piden en bioquímica que ustedes recuerden siempre? La unión peptídica tiene un grupo NH acá, pero ese grupo es neutro. Este no va a variar conforme el pH, o sea, no se protona ni se desprotona, ya no, ese es neutro. ¿Qué más tienen que recordar? Que el nitrógeno ahí está actuando en forma trivalente, porque está reducido. Entonces, voy a tener un enlace con el carbono, un enlace con el carbono alfa, de donde provenía, y el tercer enlace es este hidrógeno. ¿Por qué les hago yo este énfasis? Porque nos han reclamado en bioquímica de que ustedes ponen ahí, aquí en este, un NH2, y no es cierto. Es solo NH, no vayan a poner más cosas. Recuérdense, aquí solo puede tener 3 enlaces. Eso es bien importante porque si no en bioquímica les van a poner 0. Entonces, esto que está encerrado en el círculo es la unión peptídica, que es una amida. De este lado voy a tener este amino que estaba acá, que no reaccionó, me queda como un amino libre, y este carboxilo que estaba ahí tampoco reaccionó y me queda como carboxilo libre. Por convención, yo escribo de este lado izquierdo el extremo N-terminal, así se llama, porque es el grupo amino está libre, el extremo N-terminal del péptido, y de este otro lado, del lado derecho, el extremo C-terminal, donde el grupo carboxilo está libre. Lo que resultó de la unión de estos dos con esta unión peptídica es un péptido, que está formado por 2 aminoácidos y en consecuencia se conoce como un dipéptido, porque tiene 2 aminoácidos, solo una unión peptídica. Entonces, aquí están las convenciones. Entonces, extremo N-terminal siempre es el primer aminoácido que voy a escribir del lado izquierdo. Extremo C-terminal es el último aminoácido y me va a quedar del lado derecho. Y siempre los voy a representar con cargas. Entonces, si ahora quiero calcular el punto isoeléctrico de este péptido, ¿cuáles son los valores de constantes? Y aquí no hay nada más. O sea, aquí estas cadenas son neutras. ¿Qué valores son los que tendría yo que usar de constantes de acidez para obtener el punto isoeléctrico de ese péptido? ¿Cómo se les ocurre? Este es fácil. Tengo que usar la constante de acidez de este y la constante de acidez de este y sacar el promedio, aparentemente, o ver y escribiendo las formas a diferentes valores de pH de qué es lo que va a ir pasando. Eso es lo que tienen que hacer para estas cosas. Acá tengo un péptido más complejo. Aquí dice pentapéptido, pero es un tetrapéptido, lo tenemos que cambiar. 1, 2, 3, sí. Tengo 4 aminoácidos, entonces no puedo tener 5 acá. Aquí tengo ácido glutámico, glicina, alanina y lisina de este lado. Y los escribo en ese orden. Entonces, cuando ustedes encuentran esto, ¿qué saben? Que el ácido glutámico es el extremo N-terminal y la lisina tiene que ser el C-terminal. Esa es la idea, ¿sí? Cuando ustedes escriben esta circunstancia o esta situación. ¿Por qué lo saben? Ok. ¿Por qué sé que es el N-terminal? Porque el que me interesa es el amino del alfa aminoácido. Y el que me interesa es el carboxilo de mi alfa aminoácido. Entonces aquí tengo el N-terminal y aquí tengo el C-terminal, que es la lisina. ¿Qué voy a encontrar ahora? Que el ácido glutámico tiene un grupo carboxilo extra que tiene un pKa de 3.9. Tiene el grupo amino, que yo sé que está libre, que es el 9.7, esos son sus valores.
En la glicina, pues, es una cadena neutra, no hay nada. En la alanina es una cadena neutra, no hay nada. Pero en la lisina tengo el C-terminal, que yo sé que tiene que estar ahí, más este grupo amino libre, porque la lisina es un aminoácido básico y tiene también su valor de pKa. Pues si no puedo decir ahora, bueno, promedio de estos dos y promedio de estos dos, no se puede. Para hacer el cálculo del punto isoeléctrico tengo que hacer una tablita. ¿Sí? Ojo con esto. N-terminal, C-terminal, tengo un grupo COH extra y un grupo amino extra. Entonces, tengo que tener mi tablita donde tengo los 4 valores de pKa de ese péptido. Y los voy a aproximar a valores más o menos enteros. En el caso del pKa1 va a ser aproximadamente de 2. ¿Por qué? Porque tenía 2.2. El de 4 tenía 3.9, está bien. El otro sí lo voy a dejar en 9.7 y el 10.5 lo voy a dejar ahí, porque sí, aquí está. Entonces, hago un cuadrito. En mi cuadrito o mi tablita voy a ir poniendo estos valores. Necesito el amino terminal, el C terminal, que son los que sé que tengo que tener ahí, y sus valores, vamos a irlos considerando, y los valores que estén libres del ácido glutámico, que es el carboxilo, y del amino de la lisina. Ahí están. Y tengo que ir viendo con estos valores de pKa qué pasa. Entonces, veamos. Tengo un pH inferior a 2. Entonces, a un pH inferior a 2, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos regresar a mí. Ok. ¿Sí? Tengo un pH inferior a 2. ¿Qué va a pasar a un pH inferior a 2? Voy a encontrar este protonado, voy a encontrar este Se va a protonado, encontrar es un protonado. pH inferior a 2. Sí. Y este, un pH inferior a 2, y los voy a tener protonados con su protón, con su protón y con su protón. ¿Sí? Creo yo. Vamos a ver. No, aquí me dice que solo van a estar protonados estos dos. Y voy a tener una carga neta más 2. A un pH 3, ya lo subí, se desprotona. Estos no están protonados, pues, o sea, están neutros. Solo están protonados los grupos amino, porque el ácido glutámico no tiene carga porque tiene su protón. Y el carbono terminal tiene su protón. O sea, aquí vamos bien, solo tengo protonados con carga los grupos amino. Mi carga neta es 2. Subo a pH 3. A pH 3 desprotono porque su pKa es de 2.2. Entonces, a un pH superior, este pierde su protón, pero este no. Entonces, y estos siguen protonados. Entonces, voy a tener carga positiva, no tengo carga, y aquí una carga negativa. ¿Sí? Y aquí tengo esto. Y la carga neta va a ser más 1. Sigo teniendo una molécula cargada, pero ya solo tengo una carga positiva. Pero tengo carga todavía. Sigo aumentando el valor de pH y lo llevo a 7. Entonces, el carboxilo del ácido glutámico perdió su protón y tengo ahora una carga neta negativa. El del C-terminal ya estaba desprotonado y sigue manteniendo su carga neta negativa. Pero a un pH 7 todavía están protonados los grupos amino terminal y del grupo glicina, y la carga neta es 0. A este valor de pH, aproximadamente 7, encuentro el punto isoeléctrico del péptido. Entonces, para hacer el cálculo de puntos isoeléctricos de péptidos, tengo siempre que hacer mi tablita e ir viendo cómo va cambiando cada grupo conforme cambia el pH. Si subo el pH ahora a 9,
Desprotono el N-terminal. Este sigue con su carga neta negativa. Este seguía con su carga neta negativa, pero el grupo amino de la lisina sigue protonado. Entonces mi carga ahora es -1. Y a un pH de 10, porque tengo que ver siempre cuál es el valor de pKa de mis grupos. Por eso lo ideal es que esto lo tengan en una sola hoja para que puedan ver bien todo. Se desprotona el último grupo amino y ya la carga neta de la molécula va a ser de -2. Entonces, ¿qué hago para calcular el punto isoeléctrico aquí? Entonces, tengo que encontrar los valores de pH entre los cuales el péptido tiene una carga neta de 0. No es solo promediar valores, sino tengo que construir una tabla. Entonces, esto es más trabajoso. Esto lo vuelven a ver en bioquímica, pero es mejor que ya tengan pues, una idea de qué es lo que van a ir haciendo y por qué. Ahí se los vuelven a explicar y van a hacer 5,000 ejercicios, me imagino, y son problemas de examen. En el examen también se les puede pedir, tal vez en algo un poquito menos complejo, pero si tienen que construir o tienen que tener presentes estos valores. N-terminal, C-terminal y las cadenas que queden ahí colgando, porque puede ser que solo haya uno ácido dentro de todo lo demás, o puede que ser que haya más, dependiendo de la complejidad. En su diapositiva solo, por favor, corrijan acá que no es pentapéptido, sino tetrapéptido, porque solo tengo 4 aminoácidos. Ese es el error que tiene esta diapositiva, por favor. ¿Dudas? Yo sé que aquí hay montones de dudas. Bien. Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí, porque yo creo que es más que suficiente. Ahorita les subo los videos para que vean esta parte. Son videos cortitos, son 2 cortitos, se los voy a subir al Moodle para que practiquen esta parte que es bien importante. Más que para nosotros, es bien importante para los cursos de bioquímica. Entonces, les agradezco mucho que se hayan presentado a clase y vamos a ver mañana si seguimos con este mismo enlace o regresamos al enlace anterior. Todo depende de Madaí, que no creo porque tuvo una emergencia familiar. Entonces, tengan muy feliz día a todos y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar. Ahí estudian para su examen de laboratorio, por favor, para sacar muy buena nota. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día.